Hola amigos, pues continuamos con las clases de mecánica automotriz. Esta es nuestra segunda clase hablando sobre los motores de gasolina. Y pues vamos a continuar hablando sobre ellos para que ustedes tengan la idea, para que entiendan exactamente cómo es que trabaja el motor y qué se necesita para que ese motor funcione o se mantenga encendido. Vamos a repasar lo que hablamos en la primera clase, la clase anterior, de los 4 tiempos de un motor de gasolina. Y como se los estaba explicando, el primer tiempo, la primera fase del motor es el tiempo de admisión. Entonces, el tiempo de admisión es cuando el pistón baja hacia abajo y la válvula de admisión abre, para así entre ese aire que entra al cilindro y baje hasta abajo cuando baja el pistón. Ese es el tiempo de admisión. Después del tiempo de admisión, si se recuerdan, sigue el tiempo de compresión. El tiempo de compresión, cuando el pistón ya está abajo, la válvula de admisión y la válvula de escape están cerradas. Entonces el pistón sube hacia arriba, esa es la fase de compresión, y se comprime el aire aquí en el cilindro. Entonces, cuando ya se comprime ese aire, que es el ciclo de compresión o el tiempo de compresión, nos pasamos al tiempo de explosión. El tiempo de explosión es las dos válvulas, la válvula de escape y la válvula de admisión y la válvula de escape están cerradas. Hay una chispa creada por el sistema de ignición y hay una inyección de combustible por el sistema de inyección, ya sea electrónica o mecánica, y produce una explosión. Con la mezcla del aire comprimido con la chispa y el combustible producen esa explosión que van a aventar o van a pushar el pistón con mucha fuerza hacia abajo. Y como el pistón baja hacia abajo por el cigüeñal, como lo hablamos en la clase anterior, el cigüeñal tiene unas pesas. Esas pesas hacen que la misma inercia, por la fuerza que fue aventado el pistón, se devuelva el pistón hacia arriba otra vez. Entonces, cuando ya el pistón sube hacia arriba, que es en la fase de escape, en el tiempo de escape, ese pistón sube y ese aire, ese gas que se creó por la explosión que hubo, se sale porque la válvula de escape se abre. Entonces, ahí donde sale ese gas, que ese gas se va para el mofle. Entonces, ahí sería el tiempo de escape. Así que, como se lo sigo repitiendo, no se les vaya a olvidar los 4 tiempos del motor: admisión, compresión, explosión y escape. Entonces, ya que hemos hablado sobre eso, y espero ya esté entendido, nos pasamos a los factores para que el motor se mantenga encendido y funcione. ¿Cuáles son esos factores? Los factores más importantes: compresión, chispa y inyección de combustible. Esos son los 3 factores. Entonces, en el caso de la compresión, como dice aquí la pantalla, la compresión se genera por el movimiento de los pistones al subir y comprimir el aire que se encuentra en el cilindro, y el árbol de levas cierra las válvulas para que el aire no escape por los conductos de las válvulas. Entonces, así es como se produce que no se pueda salir ese aire comprimido producido por el pistón. El movimiento en conjunto y en tiempos alineados entre el árbol de levas y el cigüeñal hacen que los pistones y las válvulas estén en la posición correcta para que se genere la compresión. Por eso es como, no me acuerdo si lo comenté en la clase pasada, es que cuando un motor se descompresiona, es cuando ya sea se brincó el tiempo de la cadena o la banda, o se trozó, y entonces se pierde el tiempo alineado entre los árboles de levas y el cigüeñal. Una banda, aquí está, miren, una banda o cadena de tiempo es la que une los árboles de levas, o el árbol de leva, ya sea si trae uno o trae dos, con el cigüeñal. Si esta se rompe o se brinca, se pierde la compresión del motor, como se los estaba diciendo. También, otra cosa que produce que no haya compresión en un motor es el desgaste de los anillos de compresión. También provoca la falta de compresión en un motor. Si los anillos del pistón, porque como ustedes deben de saber, un pistón tiene anillos de compresión y tiene anillos de aceite. Si los anillos de compresión están completamente desgastados, o digamos todos los anillos del pistón están completamente desgastados, no va a haber compresión porque va a escapar ese aire por el desgaste de los anillos en los cilindros. Y así es como funciona el estado de compresión, el factor de compresión para que el motor funcione. Aquí les muestro la compresión. Cuando el pistón sube hacia arriba, las válvulas cierran, estas dos válvulas,
que están controladas por el árbol de levas. El árbol de levas, como lo dice decía el slide anterior, está conectado con el cigüeñal por medio de una cadena o medio de una banda. Si esa banda se rompe o esa banda se troza o se brinca, entonces se va a perder el tiempo entre lo que es los pistones, el cigüeñal y los árboles de leva y las válvulas. Entonces va a provocar que ya sea las válvulas peguen en los pistones o ya no haya compresión, porque las válvulas quedan abiertas cuando sube el pistón en compresión y ese aire escapa y no hay compresión. Es por eso que es muy importante, si tu carro no tiene compresión, una de las cosas que es muy fácil de entender, si tu carro no enciende y es causado porque está descompresionado, vas a notar que el carro da muy rápido, como si no tuviera compresión, como que le das a la marcha y mueve muy rápido el motor. Ese es uno de los síntomas. Después nos pasamos al otro factor importante, que es la chispa o ignición. La chispa es generada por un corto en el cilindro que es causada por una bujía y el tipo de sistema de ignición que el automóvil tenga. De lo que se está significando eso es que dice, como usted debe saber, hay dos tipos de sistemas de ignición: el sistema viejito, que es por medio de distribuidor, y el sistema nuevo, que es por medio de los sensores de posición de cigüeñal y de árbol de levas con el paquete de bobina. Así es como trabaja el nuevo sistema de ignición. Las partes principales que forman el sistema de ignición, o también llamado sistema de encendido, son las bujías, cables de las bujías, distribuidor, si es el caso que tenga distribuidor, bobina o paquete de bobinas, si es que es caso que no tenga distribuidor y use solamente bobinas con sensores de posición, los fusibles, relay y el switch de ignición. En este caso pues, no vamos a hablar muy a fondo sobre el sistema de ignición, porque creo que hay una clase que va a ser completamente dedicada a este sistema para que lo puedan entender un poquito más. Entonces, ¿cómo diagnosticar si hay chispa en el automóvil? Más adelante, al terminar de la clase de la clase de teoría, vienen unos videos donde explico cómo se puede diagnosticar, cómo se puede saber si tu carro tiene chispa o no tiene, y cómo es la manera que se debe de hacer. Es una manera básica, una manera como lo enseña la vieja escuela. Hay otras formas de checar también, y muestro algunas herramientas que ya existen hoy en día para evitar accidentes y evitar esos famosos toques que dan las bujías. Entonces aquí les explico cómo se genera la chispa. Algo básico: tenemos el switch, como lo ven aquí, el switch de la llave, y ese switch tiene una corriente que viene de la batería y se va a la bobina. ¿Cuál es la función de la bobina? Se preguntarán ustedes. La bobina multiplica esta corriente, es un multiplicador de voltaje. Entonces, ya que se multiplica el voltaje en la bobina, la pasa al distribuidor, la corriente esa, o la chispa, como le queramos llamar, se pasa al distribuidor, y lo que hace el distribuidor es que distribuye, por eso se llama distribuidor, porque distribuye la chispa a todos los cilindros. Entonces, para checar si hay chispa en un carro, tenemos que checar primero si hay corriente de la bobina al distribuidor. Se desconecta el cable del medio y se checa si hay chispa. Si hay, entonces bueno, pasamos al distribuidor. En el distribuidor vamos a quitar un cable de la bujía, como ven, esta es la bujía, se desconecta el cable y se checa si hay chispa. Así es como se puede diagnosticar si tu carro tiene chispas, ya sea en caso de que tu carro no quiera prender. Y como se los digo, más adelante, terminando el video, va a haber un video cómo se checa eso realmente en un carro. Por último, el tercer factor importante en lo que es para que un motor funcione, un motor se mantenga encendido, es el factor de la inyección de combustible. Ya hablamos sobre lo que es la chispa, ya hablamos sobre lo que es la compresión, y ahora por último vamos a hablar sobre la inyección de combustible, que es el tercer factor y uno de los más importantes. La inyección de combustible en los carros que se utilizan en la industria automotriz, en los motores, perdón, que se utilizan en la industria automotriz, son es la inyección mecánica, o inyección por carburador, o la inyección electrónica, que ya no utiliza carburador. En lugar de eso utiliza un sistema de inyección computarizado que lleva unos sensores y otro tipo de inyección que lleva inyectores en cada cilindro, en lugar de tener solamente un carburador
inyecta toda la gasolina y el mismo motor la expande, es diferente el sistema. En este caso vamos a hablar simplemente sobre la inyección electrónica, ya que es la que se utiliza hoy en día más que la inyección por carburador. Estos son los carros viejitos y pues realmente ya no se ven muy seguido. Y supongo que los que quieren aprender sobre esto pues se van a basar más a lo que es la inyección electrónica. La inyección electrónica. La razón por la que se creó la inyección electrónica, que cambió de carburador en inyección electrónica, fueron porque hubo unas leyes que cambiaron internacionalmente sobre la contaminación. Entonces se creó un sistema para que se evitara tanta contaminación producida por los carros. Y pues la inyección electrónica lo que hacía es que hacía que el carro hace que contamine menos y consuma menos gasolina. Entonces esos son los dos factores, el bajo consumo de gasolina y la baja contaminación que produce este tipo de sistema. Se sabe que el primer carro que utilizó la inyección electrónica fue un carro de la compañía American Motor Company, creo que se llama, y pues fue creado en el año 1958, sí, en el año 1958. El sistema de inyección electrónica se abrevia por EFI, que significa en inglés Electronic Fuel Injection, y pues significa inyección de combustible electrónica. Y así es como hablamos un poquito sobre la historia de cómo nació la inyección electrónica en la industria automotriz. Ok, entonces las partes principales que conforman la inyección electrónica que van a producir que el carro prenda, como se los digo, no vamos a hablar mucho de lo que es relacionado cómo diagnosticar por medio de los sensores, porque la inyección electrónica pues, es un conjunto de sensores también. No vamos a hablar sobre ello porque esto lo vamos a hablar en la clase que se llama Diagnósticos OBD. Ahí vamos a hablar un poco más a fondo sobre esos sensores. En este caso, simplemente vamos a hablar sobre lo que produciría que el carro no prendiera. Ese es en el sistema de inyección electrónica. Ese es lo que vamos a hablar solamente hoy. Entonces, las partes que conforman el sistema de inyección electrónica, empezamos por lo que es la bomba, que es una bomba eléctrica. Esa bomba normalmente los carros la traen adentro del tanque, y esa bomba pues es un conjunto entre la bomba de gasolina y lo que es el flotador. El flotador, como ustedes deben saber, es el que manda la señal al marcador del tablero para ver cuando tu carro tiene gasolina o ya no tiene. Eso es el flotador. Y la bomba eléctrica, que es la que manda la gasolina al sistema de inyección en el motor. La bomba es una bomba eléctrica, es una bomba que está protegida por un circuito con fusible, a veces con relay. Entonces, la bomba sale la gasolina con presión y llega al filtro de la gasolina. Entonces, una de las cosas que produciría que el carro no prendiera es que esta bomba no trabajara. ¿Y cómo podemos saber si trabaja o no? Porque esas bombas normalmente hacen ruido cuando están trabajando. En el video que al último van a saber cómo es que se puede diagnosticar eso, cómo se puede saber. Y pues viene la presión aquí y llega al filtro de la gasolina. Si este filtro está completamente tapado, cuando hablamos completamente no quiere decir que de plano no pase nada de gasolina, pero digamos le quita un 50 o un 60% de presión, el carro tampoco va a prender. Porque la inyección electrónica, el sistema de inyección electrónica en el motor debe de tener una presión continua de gasolina y una presión específica. Entonces, si el filtro de gasolina está tapado, pues le va a quitar el 50 al 60% de la presión que necesita el motor para que encienda. Y de la misma manera, más adelante van a saber cómo se checa eso, cómo se checa si el filtro está tapado, cómo podemos checar eso de la presión. Y pues, antes de que sigamos más adelante, si la bomba de gasolina no trabaja, como se los dije anteriormente, esta está protegida por un relay y por un fusible. Lo primero que tenemos que checar cuando la bomba no trabaja es el fusible y el relay. Estas son las primeras cosas. No nos pongamos a quitar la bomba o a quitar el filtro mientras no chequemos primero los fusibles y el relay. Ok, entonces, saliendo del filtro de gasolina llega a los inyectores.
como se los dije anteriormente, cada inyector es en cada cilindro. Entonces, normalmente eso no produciría que el carro no prendiera, simplemente solamente que el circuito que llegue a los inyectores esté protegido por un fusible y ese fusible se haya quemado o se haga fundido, o haya un relay también que proteja los inyectores. Es de la única forma que no prendería el carro, ya sea por el circuito de los inyectores. Eso sería muy bueno, que si tu carro trae un fusible para proteger ese circuito de la fuel injection, que le llaman, o inyección electrónica, checar el fusible también ese. ¿Y cómo podemos saber eso? Averiguar en el manual, averiguar en el internet, si tienes el manual del carro, y pues eso sería importante checar. Este sistema de inyección electrónica también tiene un regreso, que regresa a la presión de gasolina que no necesita el sistema y se regresa al tanque. También el tanque tiene un evaporador que hace que no se junte la evaporación en el tanque, para no vaya a producir algún problema relacionado a la presión de gasolina. Entonces, así es como trabaja el sistema de inyección electrónica, relacionado simplemente a que prenda o no prenda el carro. Como se los digo, este simplemente es lo básico. Más adelante estaremos hablando un poco más a fondo sobre los otros sensores que conforman este sistema y que nos pueden producir fallas. Pero normalmente lo que produce de que el carro no prenda por falta de inyección es lo que yo les acabo de mencionar. Lo que es el filtro, lo que es los fusibles, el relay o la bomba de la gasolina. Inyección electrónica y EFI, causas más comunes por la cual el automóvil no tiene inyección de gasolina, como se los dije anteriormente: bomba de gasolina averiada, filtro completamente tapado, fusible de bomba de gasolina o inyectores fundido o quemado, relay del sistema de inyección o bomba dañado o averiado, o falso contacto en las conexiones o cables de la bomba de gasolina. Es muy importante también checar eso. Muchas veces tenemos carros que andan mucho en el lodo, que andan mucho en el agua, que se mojan mucho, ya sea por charcos o cualquier cosa, y pues se empiezan a llenar de mojo los cables, los enchufes, y hacen un falso contacto y ya no trabaja bien. Eso también es importante, checar el cable de los cables, checar las tierras, checar las conexiones, para estar seguro que no sea eso el problema. Y bueno, amigos, aquí terminamos la clase. Espero la hayan entendido. Como lo deben de saber, en la página de ojedamotors.com van a encontrar el manual de las clases, van a encontrar también las presentaciones si quieren tenerlas, y pues va a ser a un costo muy accesible. Espero les sirva esta clase. Como se los dije, es mecánica básica, no nos metemos mucho a fondo, pero es para que ustedes agarren la idea. Si tienen alguna pregunta, comenten en la publicación del video de cada clase. No vayan a estar comentando en otras publicaciones. Tienen que publicar en la publicación donde esté el video, en la página de Ojeda Motors, así para yo poderles contestar más rápido. Los veo en la siguiente clase, en la próxima semana, con el siguiente tema. Hola amigos, esta es la continuación de nuestra segunda clase. Aquí lo que les voy a mostrar es cómo hacerle para diagnosticar por qué no hay inyección de gasolina a tu carro y por qué no está prendiendo, si fuera en el caso de que está faltando, como decimos, la inyección de gasolina. Entonces, el primer diagnóstico que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a abrir la llave hasta que prendan todas las luces del tablero. Se va a ir el ruido de la alarma, pero hay que buscar la manera de cómo apagar eso. Y cuando se prenden las luces, exactamente cuando prenden las luces del tablero, vas a escuchar un zumbido como de avispa por 2 o 3 segundos, como un ruido así más o menos, y se va a apagar. Eso quiere decir que está trabajando la bomba de la gasolina. Ese es el ruido de la bomba de la gasolina. Entonces, ahí ya sabemos que sí trabaja la bomba de gasolina. Si no lo alcanzamos a escuchar de aquí de adentro del carro, se necesitan 2 personas. Una que se ponga ya cerca donde está el tanque, y otra que esté aquí, el que es el que le va a abrir la llave. Y pues así es como se diagnostica si está trabajando la bomba o no. Si en el caso de que no esté trabajando, entonces nos vamos a pasar a checar los fusibles. Checamos los fusibles, y si sabemos que tu carro tiene un relay también que controla la bomba de la gasolina, hay que checar el relay también. Ese es en el caso de que no trabaje la bomba. Pero si está trabajando, entonces nos vamos a pasar al segundo paso.
Ahorita Bueno se los amigos, como explico. ya hemos checado que la bomba está trabajando, pero sabemos que no hay inyección de gasolina en el carro, por eso no está prendiendo, el siguiente paso es checar si hay presión de gasolina. Entonces estamos aquí abajo del carro. Esta es una forma, como les digo, básica, es una forma como lo enseña la vieja escuela. La forma correcta es poner un checador de presión allá en donde van los rieles de los inyectores, y ahí se sabría qué presión tiene tu carro. Pero esta es una forma fácil y básica. Entonces estamos aquí abajo del carro y vemos donde está el filtro de gasolina, que normalmente está en el medio de la cabina por el lado del chofer. Entonces esta es la línea que viene del tanque y esta es la línea que sale para los inyectores. Lo que vamos a hacer es que vamos a desconectar esta línea, la que va para los inyectores, y vamos a soltar el filtro para que podamos moverlo, y vamos a pedirle a alguien que abra la llave. Podemos poner un bote de bote donde caiga la gasolina para que no vaya a ser un chorreadero en la tierra donde lo estés checando esto. Entonces le pedimos a alguien que abra la llave y vamos a checar la presión que salga por aquí, por el orificio del filtro. Si la presión es muy baja, entonces sabemos de que no hay presión. Entonces el segundo paso sería remover la otra línea, quitar el filtro completamente, checar el filtro si está tapado. Si está tapado, pues ya sabemos que el problema es el filtro, pero si no está tapado, y podemos volver a abrir la llave para ver qué tanta presión sale por aquí, por la primera línea. Y si sale muy poca, pues ya sabemos que el problema es la bomba. Y si está tapado el filtro, pues quiere decir que el filtro está tapado, y ese es el problema que causa que no haya inyección de gasolina. Amigos, en este paso vamos a diagnosticar cómo checar si el carro que estás arreglando tiene chispa o no tiene chispa. Este sería en el estado de que tu carro no prenda y sea causado porque no tiene chispa, o digamos diagnosticarlo a ver si es por eso el problema, que no prenda porque no haya chispa. Entonces lo primero que tenemos que checar es si hay corriente que llegue al distribuidor. Este es un sistema de ignición de distribuidor. Como pueden ver, es un Honda. Entonces vemos que aquí está la bobina y vemos que aquí está el distribuidor. Entonces lo primero que vamos a checar es si entra corriente al distribuidor, si la bobina está trabajando. Entonces desconectamos el cable de la bobina, que normalmente es el cable del medio del distribuidor, pero pueden guiarse porque venga de la bobina, y vamos a hacerle tierra en una parte del motor que esté alejado del sistema de gasolina. Entonces le hacemos tierra aquí y le decimos a alguien que le dé que le dé a la marcha. Entonces si hay chispa ahí, entonces estamos viendo de que sí está trabajando la bobina. Entonces el segundo paso sería checar si el distribuidor está mandando corriente a las bujías. Entonces el segundo paso sería desconectar un cable de la bujía. Lo desconectamos, y como vemos que en este caso donde hace la corriente de la bujía, el cable de la bujía está un poco hundido para adentro y no podría ser chispa. Si le hacemos tierra aquí, podemos utilizar un desarmador. Déjenme tratar de poder agarrar un desarmador. Lo podemos meter aquí y después le hacemos la tierra. Nunca agarrar el fierro, porque el fierro te va a dar toque, te va a dar chispa, y créanme que no es nada de juego. Y pues sí se siente. Entonces haces la mismo, haces tierra ahí y le pides a alguien que le dé a la marcha. Si hace chispa, entonces estamos sabiendo de que el carro sí tiene chispa. Y si no hace, pues hay un problema en el distribuidor que está causando que no haya chispa. Así sería de la manera más fácil para checar si tu carro tiene chispa. Pero déjenme decirle que para evitar esos toques que les digo, porque accidentalmente a veces tocamos los cables o el fierro, entonces existen dos tipos de herramienta. Tenemos esta, que es muy sencilla. Simplemente lo que hacemos es que la ponemos agarrada de una parte donde haga tierra. En este caso la ponemos aquí, que haga tierra, y conectamos el cable. Conectamos el cable ahí porque ustedes ven aquí él tiene una entrada como si fuera una bujía, y vamos a checar si hay chispa aquí dándole la marcha. Así sería de la manera más fácil y nos evitaríamos un accidente de que nos pegue toque. Y está